Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Mi nombre es Oscar Jafet Flores Gil, de la carrera ejecutiva de Psicología. Voy a hablarles de acto y potencia, de las categorías y el ser. Entonces, acto y potencia, a grandes rasgos, lo manejaba Aristóteles. Indica que los seres humanos están en acto y potencia. Es decir, que las cosas más bien están en acto y potencia. Es decir, por ejemplo, un árbol está en acto por ser simplemente un árbol, pero está en potencia de ser leña, de ser un mueble, de ser una puerta. A los inicios de acto y potencia tenemos a dos autores importantes. Tenemos a Parménides, que dice que el movimiento era imposible porque implicaba pasar del ser al no ser y viceversa. Es decir, que el ser es inmutable. Por otro lado, tenemos a Heráclito que dice que todo fluye, somos y no somos. Por lo tanto, el cambio es la esencia del ser. Esto implica problemas, por supuesto, de lo uno y de lo múltiple, y problemas del movimiento. ¿Nos movemos o somos estáticos? Esa era la disyuntiva. Más adelante vemos que se establece que acto y potencia son modos de ser. Es decir, se distinguen varios tipos o compuestos. Tenemos a los entes materiales o compuestos, tenemos a los entes simples o puros y tenemos al primer ente. Esto nos indica, o esto más bien hace referencia a que el acto, entonces, el ser, posee una perfección que el sujeto ya tiene. Es decir, el sujeto ya tiene ese acto por el simple hecho de ser. Pero también tiene una potencia, es decir, una posibilidad del ser, capacidad de tener una perfección, es decir, capacidad de movilizarse y llegar a un objetivo, a una meta, por decirlo de alguna forma, que realmente no es como tal, sino es más profundo todavía, más que una meta. Es decir, el acto es el ser y la potencia es no ser. En la clasificación antes mencionada, entonces, tenemos que el ser en sí mismo puede ser simple o compuesto en forma de espíritus puros y seres materiales, siendo que los seres materiales tienen tanto materia como tal y también tienen forma, ¿no? Estos dos últimos conjuntos forman la existencia, y la existencia y junto con la existencia ambos forman sustancia y accidentes, es decir, sustancia, que es el acto, y accidentes, que pueden ser o son más bien potencias. Entonces tenemos que la sustancia es aquello que le corresponde existir en sí, y accidente es aquello que le corresponde existir en otro. Por otro lado, también tenemos dentro de esto mismo, tenemos los accidentes, que también tienen una cierta clasificación. Tenemos accidentes, por ejemplo, intrínsecos, que es la cantidad y la cualidad. Tenemos accidentes extrínsecos, que es el lugar, posición, posesión, o sea, el hábito, y tiempo, es decir, cuándo. Y tenemos otro que es en parte extrínseca y en parte extrínseca, que está la acción, la posición, la relación. Esos accidentes pueden estar pegados a la sustancia o adheridos a ella o fusionados a ella, considerando que la sustancia es el acto.
tenemos que el ser es esencia y existencia. A pesar de que estas son distintas, se forman de manera perdón, es que realmente tengo un guión que escribí, pero de repente vienen unas ideas y por eso es que de repente hago pausas así. Les decía, se forma de materia prima y forman sustancias que tienen una existencia, que es el acto último de los seres. Los seres englobando todas las perfecciones. Es el acto en sentido pleno, sentido así, el acto de los demás actos. ¿Sí? Todo esto que ya hablamos de acto, hablamos de potencia, hablamos de las diferentes, ¿cómo se dice?, de los diferentes accidentes que tiene el ser. Todo esto sí lo aplicamos a la carrera de psicología. No es específico de un solo caso, por decirlo de alguna forma, sino también se puede aplicar de diversas formas o inclusive primordialmente desde el simple hecho de querer ir a una terapia. Es decir, tenemos que la persona, cuando tiene algún problema o conflicto con su existencia, puede o no pedir ayuda. Es decir, por sí mismo son actos, como ya habíamos comentado antes. Sin embargo, en el momento en el que busca ayuda y se mueve a su recuperación o reencontrarse con sí mismo por medio de la terapia, entra en un estado de potencia. A pesar de que es el ser, a pesar de que el mismo ser tiene estas dos cualidades de acto y potencia, sin embargo, en este pequeño ejemplo hace referencia o manifiesta estas dos. Es decir, él, si no se mueve, tiene acto, es así por ser, y si ya se mueve a un tipo de terapia, entonces ya tiene una potencia. Es decir, siendo que su sustancia se ve afectada por diversos accidentes que pueden ser intrínsecos, extrínsecos o ambos involucrados, depende también del caso, al igual que pueden ser accidentes flotantes, adheridos o fusionados a su misma sustancia o a la misma sustancia que es el mismo ser. Esos accidentes pueden determinar y podemos determinar y llegar a la raíz de la problemática que está trayendo el paciente o el cliente. A grandes rasgos, esto es potencia y es acto y potencia. ¿Y de dónde salió toda esta información? De diferentes tipos de fuentes. En primera, pues bueno, nos hacen tomar apuntes, así que salieron de mis apuntes. También salieron de las diapositivas de Introducción a la Metafísica del profesor César Ojeda, que de hecho por eso le estamos haciendo este trabajo, y también de fuentes de internet. Tenemos fragmento del libro 9 de la metafísica, que está en internet, que se llama Acto y Potencia en Aristóteles. Tenemos otro que es Acto y Potencia en Aristóteles entre Parménides y Heráclito. Tenemos otra que es Filosofía de Aristóteles de Webdionola. Tenemos el artículo de Liceo de Maximiliano Marchand, Realismo aristotélico, que es la parte 2. De ahí fue de donde salió toda esta información, que a grandes rasgos es lo que les vengo a exponer el día de hoy. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.